Estoy enterado de que estudiante fue asesinado en la Ciudad de México. Dependiendo del funcionario y el tipo de pago, el pago de sobornos hecho por doctor y otros que desarrollaban un rol similar variaba según de algunos miles de dólares hasta cientos de miles de dólares. A cambio de los sobornos, los funcionarios del gobierno de México proveían: 1. Información relacionada a operaciones contra el cártel de Sinaloa, sus miembros y asociados. 2. Asistencia directa cuando miembros del cártel de Sinaloa y sus asociados eran detenidos o sujetos o aseguramiento de droga. 3. Hacían acciones para arrestar o asesinar a enemigos del cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa seguido desarrollaba información sobre las identidades, paradero y actividades de los enemigos y rivales del cártel. Esta información era proveída por el doctor y otros a los funcionarios corruptos del gobierno, quienes a su vez usaban esta información para sus operaciones, para arrestar o asesinar a los enemigos y rivales del cártel. Yo tuve contacto directo con el doctor en muchas ocasiones, relacionadas con el pago a funcionarios corruptos, y para coordinar la recepción y uso de la información que esos funcionarios suministraban al cártel. La persona que conocía como Queta era una de las personas responsables de mi protección. Yo ordenaba a Queta estar en contacto con el doctor, para asegurarme de que Queta estaba informando si había alguna amenaza para mí y mi familia del gobierno o de enemigos del cártel de Sinaloa. Yo también dirigía a una persona a quien conozco como Monito, para llevar dinero a doctor para el pago de los sobornos. El rol general de Monito era proteger y transportar el dinero y drogas del cártel de Sinaloa en los alrededores de Culiacán. El doctor habitualmente era capaz de conseguir el dinero necesario para pagar los sobornos sin mi ayuda personal. Aún así, yo ordenaba a Monito llevar el dinero para el pago de sobornos a doctor, y en algunas ocasiones yo mismo llevé dinero a doctor, para hacer el pago de sobornos en al menos 2 ocasiones. El 29 de mayo de 2009, el ejército arrestó al doctor en la colonia Saludero de Culiacán. La Sedena dijo en un comunicado de prensa que el doctor viajaba en una Homer con personas armadas y que cuando lo detuvieron llevaba más de 3 millones de pesos y $350,000 en efectivo, así como equipos de comunicación, armas de fuego y documentación diversa. Oficialmente, Rodolfo Beltrán Burgos era un exitoso vendedor de suplementos dietéticos de la compañía OmniLife, propiedad del empresario Jorge Vergara, y hasta tenía acciones del equipo de fútbol Chivas. Extraoficialmente, hacía el trabajo descrito por Vicentillo. El doctor llevaba consigo datos clave de maniobras antidroga de la Policía Federal e incluso informes que la DEA le daba a México sobre sus estrategias, así como datos de operativos de la Marina y del Asiedo. Asimismo, como parte del trabajo cotidiano que hacía para el cártel, el doctor tenía documentos con la descripción de grados y cargos en clave, correos electrónicos y números de celulares y de radiofrecuencia de los principales mandos de las Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal que presidía Facundo Rosas y su jefe superior, Genaro García Luna, el hombre más cercano del presidente Calderón y el de mayor poder en el gabinete. Por si fuera poco, el doctor tenía una lista meticulosamente organizada con nombres en clave de diversos funcionarios federales de diversas dependencias, con montos y fechas de pago. Él siempre dijo que era un simple empresario que no tenía nada que ver con el narcotráfico. Aunque a partir de las revelaciones de Vicentillo, quien lo conoció directamente, no había ninguna duda de que el doctor trabajaba para el cártel de Sinaloa. Lo liberaron en septiembre de 2014. El argumento fue que la PGR no pudo presentar pruebas en su contra. La lista del doctor era apenas una pequeña muestra de la inconmensurable red de corrupción del cártel que atravesaba el río Bravo e iba más allá, al norte. 12. Trabajamos para el gobierno. ¿Cómo se le paga al gobierno y en qué forma yo participaba ayudando a mi papá? Se les paga por mensualidades. Se le paga al comandante de la AFI, ahora Policía Ministerial Federal, que es el que manda en todo el estado. Se les paga a los comandantes de la Policía Judicial del Estado, a la Policía Municipal, a la PF. Para este tipo de cosas estaba encargado el doctor, y también Dámaso, López Núñez. Y por parte de nosotros o de mi papá está el comandante Cordero, que le paga a la judicial. Y está Queta, que es el que miraba a los de la PFP, a los de la AFI y a los judiciales. Como mi papá siempre está en la sierra, a mí me avisaba la Queta o Cordero: oiga, ya llegó la mensualidad. Y yo le hablaba al de los encargados del dinero de mi papá, que lo tienen guardado. Por ejemplo, se le pagaba al comandante de Culiacán $50,000 al mes. Se le pagaba al comandante de Mazatlán $30,000. A los de la PFP de Culiacán, Mazatlán, la Cruz de Elota, $20,000 a cada uno.
Yo lo que hacía era hablarle a Omar, Wiwi, muchacho mío, y a otro al que le digo Perico, y le decía, oye, ve y pide tanto allá donde está guardado el dinero y entrégaselo a Queta. Y cuando se le pagaba a la judicial del estado o a la municipal, les decía lo mismo. Entrégale tanto a Cordero. Y yo les decía que apuntaran la cantidad y fecha para que mi papá lleve sus cuentas. Se les paga al coordinador de la PF y AFI de Sinaloa, al de Nayarit, al de Jalisco, al de Baja California, al de Chiapas, al de Chetumal. Cuando cambian de comandante en las plazas, antes de que el encargado se vaya, él mismo te presenta al nuevo. El doctor y la Queta me hablaban a mí, y yo ya le avisaba a mi papá de que ya habían puesto nuevo comandante, y que todo estaba bien. Y ya mi papá o el Chapo lo miraban en persona para saludarlo y ponerse a sus órdenes, y mi papá me decía, te encargo que me recuerdes de la mensualidad, o tú dale el dinero al doctor o a la Queta, para que cada mes estén pagando. Y era la parte de la función con la que ayudaba a mi papá. No siempre, porque al año me pasaba 3 o 4 meses fuera de Culiacán. Me iba a la Ciudad de México, pero todo lo hacía por teléfono o Nextel. Varias veces sí conocía comandantes de la AFI por medio de mi papá. Cuando estaba con él y en ese momento él les llamaba para saludarlos y me los presentaba. Mi papá siempre ve a los comandantes que van llegando o cuando los cambian, y ya después se encarga el doctor o la Queta de estarles dando su mensualidad. Mi papá siempre los saluda y platica con ellos, más bien como una cortesía de él, no sé cómo llamarlo, pero él siempre los ve. Con los comandantes de la Policía Judicial del Estado es el mismo mecanismo, se les paga cada mes. Se le da al director, al subdirector, al de los operativos y al de cada partida. Las partidas son las que hay en cada ciudad del estado. Por ejemplo, se le da al de Mazatlán, La Cruz, El Salado, Costa Rica, El Dorado, Escuinapa, El Rosario, Nabolato, Pericos, y yo lo que hacía era hablar para que le entregaran el dinero a Cordero, o a veces también les pagaba a otra persona. Mi función a veces era solo agarrar el teléfono, hablar y decir, entrégale tanto a fulano, y ya era todo. Y así para todos los gastos hablaba yo. La PGR tiene delegados regionales y subdelegados. Todos los delegados y subdelegados son amigos de mi padre y Chapo, y de todos los demás. Cada delegado que llega a Culiacán, si no es conocido, el delegado saliente lo presenta. Todos ellos en toda la República son amigos. El 99% de la PGR es corrupta, y nosotros les damos todo el dinero. Cada año o cada determinados meses son rotados en toda la República, pero son los mismos y se conocen entre ellos. Y a cualquier estado que van, ellos reportan a quien esté encargado en el estado. Si ellos están en Culiacán, entonces mi padre y Chapo les dan dinero. Si se mueven a otro estado como Tamaulipas, entonces es lógico que con quien se reportan es con los Zetas o el Cártel del Golfo. Pero no hay ni un solo funcionario que no tome dinero. Nosotros le damos dinero al director de la Policía Municipal, Policía Estatal y al de la Policía Federal. Estaban dando un pago mensual al comandante de Guadalajara de la PGR y la PF. Lo mismo en Nayarit, Sonora y Baja California igual. Y en esos estados les dan dinero no porque mi padre o Chapo tengan gente, sino se lo dan en caso de que pase un cargamento por el estado o en caso de que necesiten alguna cosa. Yo sé que les dieron dinero a muchos de la PF. Lo sé por boca de mi padre y Chapo. El que manejaba todo eso era el doctor Iqueta. El Mayo acuñó 2 refranes que Gagiola le escuchó decir varias veces. Son la regla de oro que le ha permitido al capo ser líder de las drogas en México durante medio siglo sin jamás haber pisado la cárcel. Con suficiente dinero todo se puede. Y el gobierno siempre va a tener más balas. No tiene caso pelearse con ellos. La infraestructura del cártel está compuesta por recursos marítimos, en aire, tierra, también recursos humanos, también territorios y también las autoridades corruptas. Los funcionarios del gobierno de alto rango son muy importantes para la infraestructura del narcotráfico, dijo Rey en su testimonio ante la Corte estadounidense. Si bien el doctor, Queta y Cordero eran en aquel tiempo los responsables de pagar la mayor parte de los sobornos cuando se trataba de un funcionario de máximo nivel, el Mayo enviaba directamente a su hermano Rey. Según Rey, quien durante años fue pieza integral del cártel de Sinaloa, el aparato de funcionarios corrompidos que año con año cobran dinero por proteger al cártel formaba parte de los activos de su empresa criminal. Entre más alto era el funcionario público sobornado, más valioso y útil era el activo. En los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, el Mayo, el Chapo y los Beltrán Leiva llegaron hasta el máximo nivel. Los sobornos salpicaban a todos. Durante la administración de Fox, el responsable de la AFI, Genaro García Luna,
recibió $3 millones de sobornos por parte del Mayo. Se los entregó Rey en mano propia. El objetivo era, entre otros, que se nombrara a Norberto Vigueras Beltrán como jefe regional de la AFI en Culiacán. El Mayo obtuvo lo que quería. Vigueras Beltrán, quien había trabajado en la AFI, antes Policía Judicial desde 1986, se encontraba en Hidalgo y en el periodo de García Luna lo transfirieron como jefe regional a Culiacán, donde estuvo de 2003 a 2006. Rey dijo que el Mayo lo quería ahí porque lo tenía en el bolsillo. Luego lo enviaron como jefe regional de la AFI en Durango, otro territorio del Mayo y el Cártel de Sinaloa, donde sirvió de 2006 a 2011. En octubre de 2019, Vigueras Beltrán fue nombrado secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca. Durante su gestión en la AFI, García Luna y su equipo de colaboradores más cercano, Luis Cárdenas Palomino, Francisco Javier Garza Palacios, Facundo Rosas Rosas, Edgar Millán Gómez, Roberto Velasco, Armando Espinosa de Benito, Igor Labastida, Luis Manuel Becerril Mina, Gerardo Garay Cadena, Ramón Pequeño, entre otros funcionarios, fueron señalados en la Unidad de Asuntos Internos de la PGR por corrupción y vínculos con el Cártel de Sinaloa. García Luna y su gente desquitaban los sobornos. Durante la guerra del Cártel de Sinaloa contra el Golfo y los Zetas, la AFI fue un brazo armado del Mayo, el Chapo y Arturo Beltrán Leiva en más de una ocasión. En el sexenio de Felipe Calderón, el propio presidente recibió millones de dólares en sobornos cuando públicamente decía tener una guerra contra los narcotraficantes en México. Habría recibido dinero del Mayo y de los Beltrán Leiva, según confesó al gobierno de Estados Unidos el narcotraficante Alex Cifuentes, estrecho colaborador de ambos grupos. Esto fue incómodamente ventilado al público durante el juicio de Chapo en Nueva York en 2018 y 2019. Aunque Calderón dijo que no era cierto, el gobierno de Estados Unidos no desmintió la acusación porque viene directamente de uno de los testigos colaboradores más importantes del Departamento de Justicia. En 2012, Edgar Valdés Villarreal señaló públicamente que el presidente Calderón llegó a presidir reuniones con narcotraficantes para llegar a acuerdos. Rey afirmó al gobierno de Estados Unidos que en 2007 entregó directamente a García Luna $5 millones en efectivo. A mayor rango, mayor pago. Y aseguró que el mismo García Luna aceptó $50 millones de Arturo Beltrán Leiva, la Barbie y su socio José Gerardo Álvarez el Indio. En el otro nivel de funcionarios federales de diversas instituciones, Rey confesó que gastaba mensualmente cerca de $300,000 en sobornos. Pero si se trataba de un director de alto rango de la PGR o de un general del ejército, los pagos ascendían a $500,000 por cada uno. No fueron pagos estériles. El dinero sucio fue el abono que hizo crecer la eficaz colaboración entre los policías y el Cártel de Sinaloa. Los activos de la SSP y la PF, como los llamaba Rey, daban servicios útiles. No solo les ayudaban a combatir a los Zetas cuando estaba la guerra contra ellos, sino también a mover droga tanto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como vía terrestre. Alex Cifuentes, el narco colombiano cercano al Mayo, contó que en una ocasión el Cártel de Sinaloa envió maletas cargadas de cocaína en un vuelo comercial de Argentina a México. La PF recuperó las maletas en el aeropuerto. Para no fallar, le enviaron las fotos de las maletas que debían buscar, no fuera que se trajeran la valija equivocada. Al final, la SSP de García Luna y la PF llegaron a estar tan compenetradas con el Cártel de Sinaloa que hasta se volvieron clientes. Sí. Les compraban droga que luego los propios mandos de la PF vendían por su cuenta. Cifuentes comentó que esos servicios de recuperar maletas y vender droga no solo se los brindó la servil gente de la SSP a él, sino también a la Barbie. Gagiola me contó que en el sexenio de Vicente Fox, la colusión con el Cártel de Sinaloa tuvo diversas facetas, pero la que él conoció de Vicentillo fue respecto a los hijos de la primera dama, Marta Sahagún. Los hijos de Marta Sahagún tenían controladas todas las aduanas y ellos vendían el precursor químico, pseudofedrina, al cártel para producir las metanfetaminas. El dinero de Jean Lillegón era de ellos, me afirmó Gagiola. Y aseguró que Vicentillo habló directamente sobre esto con la DEA a pregunta expresa de la agencia en 2011 y 2012. Aunque no era la primera vez que se relacionaba a los hijos de Sahagún con Jean Lillegón, sí era la primera vez que alguien directamente vinculado con el cártel lo confirmaba al gobierno de Estados Unidos. Los hijos de Marta no sabían qué hacer con el dinero.
Sótanos llenos de billetes, abundó el abogado, haciendo énfasis en su voracidad. Durante el sexenio de Fox, a los hijos de su esposa los señalaron por múltiples actos de corrupción. En México, han permanecido impunes, pero en Estados Unidos, en la Corte del Distrito Sur de California, se abrió un expediente criminal en 2008 contra Manuel Briviesca Sagún por haberse hecho pasar por propietario de una empresa de gas, y se giró orden de arresto en su contra. En 2012, Manuel se presentó en ese tribunal y se declaró culpable. No tenía muchas opciones. Quien estaba tras de él era la dura fiscal Laura E. Duffy, casualmente experta en temas de narcotráfico. El caso del empresario farmacéutico de origen chino, Zhenli Yegong, traspasó las fronteras de lo bizarro. En marzo de 2007, la PGR hizo un cateo en una residencia de un lujoso fraccionamiento en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Y lo que encontró fueron metros cúbicos de billetes que suman $205 millones, 17 millones de pesos y 11 centenarios, según informó el gobierno de Felipe Calderón. Zhenli Yegong estaba entonces en Estados Unidos, desde donde declaró que miembros del PAN, partido al que pertenecían Fox y su esposa, lo habían amenazado de muerte. Específicamente acusó a Javier Lozano, secretario del Trabajo en 2007, quien le habría dicho el célebre «¿cooperas o cuello?». Yegong fue detenido ese mismo año en el estado de Maryland. Se le acusó de importar pseudofedrina, que luego se entregaba a cárteles de la droga para la fabricación de metanfetaminas. Su caso se anuló en la Corte norteamericana y fue extraditado a México en 2016, donde está en prisión bajo proceso. Si yo denuncio los nombres de los políticos uno por uno, para mí no es bueno porque yo enfrento una extradición, y si regreso me van a hacer pasar muy mal, dijo el empresario en 2015. En septiembre de 2019, Juan Luis Gómez, el abogado del empresario chino, reveló que no eran $205 millones, sino 275 millones, además de que había lingotes de oro que fueron sustraídos de la casa durante el cateo y que el gobierno de Felipe Calderón nunca presentó ante la PGR. Vicentillo reveló muchos de los nombres de la gente de García Luna que estaba al servicio del cártel de Sinaloa, dijo Gagiola. El jefe policíaco Armando Espinosa de Benito, reveló el hijo del Mayo, era el contacto entre la DEA y la Policía Federal. Personalmente escuchó hablar cientos de veces sobre él en conversaciones del Mayo y el Chapo. Dámaso era el contacto entre el policía y el cártel. Sabía que Gerardo Garay Cadena, comisionado de la Policía Federal en 2009, tenía contacto con el Mayo. Cuando se desató la guerra con los Beltrán Leiva, el propio Garay le envió al Mayo una grabación para probar que Beltrán intentó matarlo por los servicios que le prestaba al capo. Grabaciones de llamadas telefónicas interceptadas fueron enviadas a Culiacán, dijo Gagiola. En ellas se escuchaba la voz de Mochomo tratando de calmarlos para no matar a Garay. Después nos enteramos de que Garay también recibía dinero de los Beltrán. El encargado de pagar los sobornos a Garay Cadena por parte del Mayo era el estudiante, quien también pagaba sobornos a otros altos funcionarios. La estructura de pagos del cártel de Sinaloa era una cascada que corría de arriba a abajo. Rey explicó que los blancos de los sobornos eran muy claros. Si estamos hablando de los estados, principalmente el gobernador y el procurador general, el director de la Policía Judicial, el director de la Policía Estatal y Municipal. En el nivel nacional, el Procurador General de la República y para los diferentes departamentos de la PGR, la Policía Federal y la SIEDO. En el tiempo que estuve trabajando para el cártel, este era el grupo más importante de inteligencia y operaciones de la PGR. El hermano del Mayo detalló que la mayor parte de los funcionarios corruptos prefería su pago en dólares. En 2015, Gagiola me explicó que gran parte de los acuerdos del cártel de Sinaloa con el Poder Ejecutivo se establecen desde los tiempos de las precampañas o campañas electorales. El abogado señaló que el cártel financiaba recurrentemente las campañas políticas de diversos candidatos a gobernadores y presidentes municipales, incluso de diferentes partidos políticos, porque así, ganara uno o el otro, la organización nunca perdía. Gagiola aseguró que en 2010 el cártel de Sinaloa apoyó la campaña de Mario López Valdés, Maloba, candidato de la coalición PAN-PRD Convergencia, a la gobernatura de Sinaloa. En aquella ocasión, el candidato del PRI era Jesús Vizcarra, amigo muy cercano del Mayo, dueño de Su Carne, secretario de Economía de Sinaloa de 2005 a 2006 y alcalde de Culiacán de 2007 a 2010.
Maloba ganó las elecciones, convirtiéndose así en el primer gobernador proveniente de un partido diferente al PRI en la historia del estado, y dirigió los destinos de la matriz del cártel de 2011 a 2016. El nuevo gobernador colocó en puestos clave de su gabinete a hijos de dos exgobernadores del PRI, Juan S. Millán y Francisco Labastida Ochoa. Nombró como subsecretario de Agricultura a Óscar Félix Ochoa, sobrino de Manuel Torres Félix, consuegro del Mayo, pues su hija Ela Meli Torres Acosta estaba casada con Serafín Zambada Ortiz. El principal negocio legal que el Mayo tiene en Sinaloa está justamente relacionado con agricultura y ganadería. Maloba también nombró como comandante de la Policía Ministerial de Culiacán a Jesús Aguilar Íñiguez, a quien en el cártel de Sinaloa llaman afectuosamente Chuy Toño. Chuy ya había ocupado el cargo en el gobierno de Millán y el Mayo pidió que Chuy estuviera ahí, me dijo Gagiola, según sus conversaciones con Vicentillo. Duró en el cargo de 2011 a 2016. El 29 de abril de 2017 se celebró en Culiacán la boda de Doris Antonia Aguilar, hija de Chuy Toño. Toñita, como la llamaban, había trabajado en el Registro Civil de Mazatlán, otro territorio del Mayo, mientras su padre había sido jefe policíaco. Como si de toda una celebridad se tratara, en el evento se dieron cita desde el exgobernador Antonio Toledo Corro, señalado en informes de la DEA de 1986 de proteger al cártel de Sinaloa, hasta el exsecretario de Seguridad Pública del Estado, Genaro García Castro, y el exsecretario de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, quien fue el padrino de bodas. Al final, no podía faltar Maloba, que no llegó a la misa, pero sí al alegre festejo. Yo pagaba a muchos policías en el estado de Sinaloa, y tenía amigos que eran militares, en la Policía Federal, en la PGR, a comandantes de la Policía Judicial del Estado, policías municipales, los directores de las fuerzas públicas. Estos pagos se hacían para recibir protección para nosotros. Me refiero para mi papá, para mi compadre Chapo, para mí, para gente del cártel de Sinaloa. Nos pasaban información acerca de cualquier operativo de la policía en el estado, y cuando recibíamos cargamentos para que esos cargamentos estuvieran a salvo. Muchas veces al final del mes mi papá enviaba un regalo extra, cuando un cargamento de cocaína llegaba bien a Culiacán. Para la Policía Federal teníamos el código Los Azules. Yankee era el comandante de la PGR en cada estado. Zapatones, les llamábamos a los militares. En la Policía Judicial del Estado, Sinaloa, había muchos comandantes que protegían al cártel de Sinaloa. De hecho, ellos estaban en esos puestos por mi papá. Ellos lo protegen, ellos ven por él. Uno era Chuy Toño, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez. Él era muy amigo de mi papá. Él estaba a cargo de toda la Policía Judicial del estado de Sinaloa. Nos daba información y protección acerca de cualquier operativo policíaco en el estado. Tuve reuniones con él y mi padre. Mi padre le dijo que quería que ubicaran a comandantes amigables que él conocía en las zonas donde él estaba. El Salado, Costa Rica, El Dorado, Cruz de Elota, la zona donde el Mayo tiene su refugio y bienes económicos. Si había cualquier información, si había algún operativo en contra de mi padre en esas áreas, entonces los comandantes de la Policía Judicial nos avisarían. El pago mensual era, con todo, de más de $1 millón. En uno de sus encuentros con el Mayo, una noche Gagiola pudo conocer exactamente cómo funciona su sistema de corrupción con la precisión del robot quirúrgico Da Vinci. Era un camino de los muchos que hay hacia el poniente de Culiacán. El Mayo viajaba acompañado de un puñado de sus escoltas. Iban en carros comunes y corrientes. Nada de blindaje, pues consideraban que la zona no estaba caliente. De repente y sin el menor aviso, se encontraron con un retén militar. Al menos, eso parecía por el tipo de uniformes y las armas que portaban los oficiales en el puesto. En realidad, eran integrantes de un grupo especial de la Policía Estatal Antisecuestros, equipados y entrenados militarmente. El convoy del Mayo tenía el retén de frente y a un grupo cuidando la retaguardia para cerrar las vías de escape. De inmediato, el jefe de escoltas tomó una decisión y se bajó de su carro dejando a bordo al Mayo. Avanzó a pie hacia el retén y se enfrentó al grupo militarizado. Cuando el jefe de escoltas narró después el episodio, entre risas, dijo que pensó para sus adentros que iba a ser el fin de su vida. «Estos sardos me van a partir la madre». Cuando llegó a donde estaba el retén, respiró con alivio. Se percató de que eran policías. Pidió hablar con el comandante y explicó que venía desarmado. Lo demostró alzando la camisa por encima de su abultada barriga. Esperó la respuesta. Después de un larguísimo silencio, un hombre dio unos pasos al frente, se quitó el pasamontaña y le espetó.
¿Qué quiere? El gordo, aún con la camisa arriba pero con más calma, le preguntó quién era y para quién trabajaba. El oficial respondió que era el comandante del grupo. De pronto, el jefe de escoltas recordó que este individuo tenía a su cargo a 300 hombres armados y entrenados en tácticas militares. También le vino a la memoria que el comandante, hasta ese momento, no era propiedad de grupos enemigos. Enseguida el jefe de escoltas le confesó al comandante que en el convoy que acababan de detener iba el Mayo Zambada. Sorprendido, incómodo por la situación, el comandante le dijo que no era él al que buscaban. Para evitar futuros problemas, acordaron que la gente del Mayo le daría al comandante un radio para comunicarse directamente con él y avisarle de antemano si iban a entrar en su área de acción. El comandante no quería problemas con el Mayo ni el Chapo. No era policía pagado por ellos, pero simplemente quería libertad para hacer su labor sin mayores sobresaltos ni contratiempos. El acuerdo de mutuo beneficio se pactó ahí mismo. Ese día, que podría haber sido el último en su carrera como narcotraficante, fue tan solo uno más en las labores del Mayo. Sin abrazos ni saludos de mano, el jefe de escoltas regresó al carro del Mayo y el retén se abrió para dejarlo seguir su camino sin más contratiempos. Todo esto, recordó Gagiola, se logró por la rápida y razonada intervención del jefe de escoltas aunado con la inteligencia sobre las operaciones de policías y enemigos en el área. Un analista equivocado alegaría que el jefe de escoltas del Mayo es un simple sicario más del cártel de Sinaloa. Pero no. Y por esta razón, este hombre es el jefe de escoltas. El Mayo escoge a su gente con cuidado y es por eso que goza de su libertad después de este día. Muchos militares también recibían dinero. Lo sé porque conocí al licenciado Carlos. Yo lo conocí en Culiacán a través de un amigo mío, y dijo que quería conocerme, o conocer a mi padre porque tenía muchos amigos en el ejército con quienes podía hablar, y que los militares querían hacer un trato con mi padre, ya que ellos iban a ser los que iban a estar en las calles haciendo los operativos, y que ellos no querían hacer tratos con nadie más, solo con mi padre, por su modo de ser y el tipo de persona que es. Los militares querían que mi padre y Chapo trabajaran con ellos para ayudarlos con los Zetas, con Arturo y con Vicente Carrillo, porque ellos eran quienes tenían al país en el caos, y que sabían que ellos, me refiero a mi padre y Chapo, eran personas diferentes. Llevé al licenciado Carlos con mi padre, y ellos hablaron y el licenciado Carlos era quien tenía contacto con los militares. Yo algunas veces recibí órdenes de mi padre de darle dinero al licenciado Carlos para hacer los acuerdos con los militares. Digo esto porque en una ocasión, 2008, un mayor o capitán del estado de Chiapas estaba en Culiacán y se lo presentaron a mi padre. Así pudimos comprobar que el licenciado Carlos no estaba mintiendo y que no se estaba robando el dinero. Pero siempre era difícil contactar a mi padre cuando estaba en la montaña. Le informé y mi padre me dijo que por qué no me encontraba con ellos. Así el licenciado Carlos podía ver que los atendemos y que confiamos en él. Por eso yo me encontré con ellos. Había 2 militares, y ellos me dijeron que estaban adscritos al estado de Chiapas, en Comitán, el cual era el nombre de la ciudad. Dijeron que estaban disponibles para lo que mi padre necesitara. Ellos me preguntaron que si nosotros podíamos ayudarlos con los Zetas, porque sabían que estaban en ese lugar, y que estaban secuestrando, robando y asesinando personas, y que ellos, los militares, querían saber si nosotros tenemos las direcciones de sus casas de seguridad y ranchos en Chiapas. Así podían atraparlos. Yo le informé a mi padre, y él dijo que estaba bien, que él iba a ayudar a capturar a los Zetas con todo lo que necesitaran para lograrlo. Mi padre me dijo que dijera al licenciado Carlos de presentarlos con Marcos, uno de los hombres de mi padre que están en Chiapas. Así los militares podían tener contacto directo con él para que él les pagara y los ayudara a capturar a los Zetas. Establecieron contacto. Asimismo, un mes antes de que yo fuera arrestado, el licenciado Carlos presentó con mi padre a un mayor de Durango, que estaba en Santiago Papasquiaro. Todo el territorio donde estaba el rancho de Felipe, Cabreras Arabia, estaba bajo su control. Y como mi padre estaba allá, quería ver si el licenciado Carlos podía hacerse cargo de eso, es decir, contar con los servicios del militar. El licenciado Carlos dijo que sí, que él conocía al mayor. Y fue a ver al mayor y lo presentó con uno de los hermanos de Felipe. Así podían tener contacto directo y notificar a Felipe acerca de todo, si había un operativo o si algo pasaba por la zona donde estaban mi padre y Felipe. Mi padre fue una vez a Culiacán porque el licenciado Carlos le dijo que quería presentarle a un general, que no quería ver a ninguna persona excepto a él. Mi padre dijo que sí y es como conoció al general. Yo estaba con él en el encuentro.
Nadie más podía ver al general, solo yo, Casillas y su chofer, y el secretario de mi padre. Así no estaría solo. La reunión fue en la mañana a las 9:30 a.m. El general viajó en un vuelo comercial de la Ciudad de México y regresó el mismo día. El licenciado Carlos fue al lugar acordado en la ciudad de Culiacán. El general llegó acompañado de 3 hombres vestidos como militares. Entraron y el licenciado Carlos los presentó con mi papá. El general era un hombre de cerca de 70 años, blanco, con un poco de sobrepeso. Se presentó a sí mismo y dio su nombre. Mi padre me llamó y me presentó al general. El general introdujo a otras 2 personas. Uno era un capitán y el otro no dijo su rango, pero eran como una especie de escoltas del general. Ellos comenzaron a platicar con mi padre en la sala de nuestra casa. Nosotros nos apartamos. Lo que escuché es que era jefe en la Secretaría de la Defensa Nacional. Después mi padre y él tomaron el desayuno juntos, y es cuando mi padre me invitó a sentarme con ellos en la mesa. El general con el que desayunaron el Mayo y Vicentillo era Humberto Eduardo Antimo Miranda, quien ocupó el cargo de oficial mayor de la Sedena durante el sexenio de Felipe Calderón. El secretario de la Defensa era Guillermo Galván Galván, quien tiempo después enviaría a su propio emisario con el Mayo. Según Vicentillo, el Mayo le pagaba al general Antimo un soborno de $50,000 al mes. El general ha negado públicamente su relación con el cártel de Sinaloa. También conozco a un teniente coronel. Lo conocí a través de mi padre en Culiacán. Fui a ver a mi padre una tarde, y mientras estaba con él me dijo que iba a ver a una persona, y no quería que nadie estuviera ahí. Quería que cuando la persona llegara entrara directamente a un cuarto en la casa, y que solo permaneciera su secretario Casillas en caso de que necesitara algo, y que yo podía quedarme, por supuesto. Que no había problema conmigo. Yo le dije que mejor me iba, que era lo mejor, pero yo sabía que él no iba a aceptarlo porque yo soy su hijo, y no había problema si me quedaba. Mi papá me lo iba a presentar para cualquier cosa que yo necesitara, y fue cuando mi padre me dijo que era un miembro del ejército, que en ese momento trabajaba en Culiacán, en la 9ª zona militar, y que se lo iba a presentar su compadre Alfredo Beltrán. Esto fue antes del arresto de Alfredo, y por supuesto en ese momento no había enemistad con Arturo. En aquella época todos ellos eran amigos, y fue entonces cuando Alfredo llegó con el hombre que iba vestido de militar. Ellos entraron y Alfredo se lo presentó a mi padre. Alfredo nos saludó y le dijo a mi padre: «Compadre, dejo al hombre aquí, me voy. Así ustedes pueden platicar. Tú lo puedes enviar de regreso a donde él indique». Alfredo se despidió y se fue. El hombre se quedó. Dijo que era teniente coronel, que él estaba ahí en Culiacán y había esperado conocer a mi padre durante mucho tiempo, pero que no había encontrado la forma, que era un placer verlo y conocerlo. El militar y mi padre se hicieron amigos, y se hicieron compadres, al menos así se decían el uno al otro, porque no había sido posible convertirse en compadres como debe ser, en una iglesia, pero así se decían. Un mes antes de que me arrestaran, supe que lo mandaron a Sonoita, Sonora, a cargo del regimiento. Mi padre lo contactó. Un día, mientras yo estaba hablando con él, me pasó el teléfono para saludarlo. Yo lo llamaba tío, como código, y él me llamaba sobrino. Mi padre lo contactó para que Gonzalo pudiera verlo en Sonoita, y así el encargado del regimiento pudiera ayudarlo en lo que necesitara, para recibir marihuana que mi padre y Chapo iban a cruzar ahí. Y así trabajaban hasta el día que fui arrestado. El licenciado Carlos también presentó a un coronel con Marcos. No sé el nombre del coronel, pero sé que en ese momento estaba en Cancún, Quintana Roo. Mi padre ordenó que se lo presentaran a Marcos porque él era el responsable en Chetumal y de toda la zona del sur. Estoy seguro. Sé que el coronel recibía dinero de mi padre. El licenciado Carlos era el encargado de ver a muchos militares. Cuando había operativos en Culiacán, siempre había alguien que informaba, y siempre que llegaba alguien nuevo se lo presentaban. Él nos avisaba y nosotros le dábamos el dinero para los militares cada mes, dependiendo cuánto tiempo se quedaban en Culiacán. La mayoría eran sargentos o capitanes, y se les daban $10,000 al mes, y a los de menor rango 5,000. Mi padre les diría cuándo hablaban personalmente o cuándo enviaba a alguna persona en su nombre, como es el caso del licenciado Carlos. El acuerdo es que los militares le iban a decir dónde iban a estar, dónde iban a hacer cateos y dónde iban a poner los retenes. Él no iba a pedir más información. Él no iba a pedir lo imposible. Ellos solo le debían dejar saber y nosotros teníamos que movernos y salir de ahí. No porque él les estaba dando dinero, ellos iban a hacer lo que quisiera. El licenciado Carlos no quería problemas con el gobierno, y es lo mismo que mi padre siempre decía. Ese es el tipo de arreglo que mi padre siempre ha tenido con el gobierno. Gonzalo Macho Prieto tenía otra persona que trabajaba con él, de nombre Sergio.
Al menos es así como me lo presentaron. No sé si ese es su verdadero nombre. Era un teniente del ejército, y él también hacía acuerdos con otros tenientes y sargentos que él y yo conocíamos. Ellos participaban en los operativos, y era lo mismo. Ellos nos hacían saber cuándo y en qué partes de la ciudad iban a estar patrullando o poniendo retenes. Así nosotros no pasaríamos por la zona y ser detenidos en un retén. Ese era el acuerdo, y por eso nos tenían que avisar desde antes, porque ellos no podían hacer nada si alguno de nosotros era detenido en un retén. Y Sergio era cercano a Gonzalo y se encargaba de los acuerdos con militares. Cuando llegó el momento de la guerra con los Beltrán Leiva, el Mayo y el Chapo tuvieron que aumentar sus pagos al ejército. Alex Cifuentes narró que el Chapo pagó al menos de 10 a 12 millones de dólares a militares para que atraparan a su primo Arturo, vivo o muerto. Ha llegado a ser tan costoso el pago de sobornos a los diversos funcionarios públicos, desde el presidente hasta abajo, que el Mayo se ha quejado de que en realidad, a fin de cuentas, trabaja para el gobierno. Un día Felipe, Cabrera Sarabia, le dijo a mi papá que él tenía clientes en Chicago a los que les vendía marihuana. Siempre le habían pedido coca, pero él, Felipe, pues no tenía cómo mandarles coca. Y mi papá le dijo que sí, que él iba a mandar, que también él, o sea mi papá, tenía mucho tiempo sin mandar coca a Estados Unidos, pero que quería mandar 1 tonelada para ganar un poco más, porque apenas alcanzaba para pagarle al gobierno. Esas fueron las palabras de mi papá. Trabajamos para el gobierno, nos traen a la carrera y aparte trabajando para ellos. Y en eso quedaron, que Felipe le iba a ayudar en Chicago y Germán, Magaña Pasos, se la iba a cruzar y traer a Chicago para entregársela a Felipe. Y Felipe y Germán se pusieron en contacto para que ellos hicieran todo lo correspondiente. Y esto lo sé porque yo le di el teléfono de Germán a Felipe. Así me lo indicó mi papá, que si podía conectar a Germán con Felipe, para que ellos tuvieran comunicación y así no meterme en que yo estuviera de enlace entre los dos. Y es que mi papá decidió enviar coca a Estados Unidos porque se había quedado sin gente que se la comprara en Culiacán. A finales de 2007 le mataron a Mario Aguirre, uno de los que le compraban, y en enero de 2009 mataron a Lamberto, verdugo, que eran los dos más cercanos y socios de mi papá. Los mató el ejército a los dos, y los únicos que le compraban cosas ahí en Culiacán eran Germán y Juancho, pero no tanto como lo hacían Lamberto y Mario. Fue por eso que se ofreció Felipe a ayudarle. 13. El imperio. El Mayo tiene establos productores de leche a nombre de mucha gente. Es dueño de muchas casas, de muchos negocios legítimos. Ellos, el Mayo y su familia, tienen entradas de dinero legal. Si mañana terminaran los negocios de la droga, ellos seguirían siendo multimillonarios por muchas generaciones. Me dijo Fernando Gagiola sobre los negocios legales del líder del cártel de Sinaloa. Tiene muchísimo ganado. Jitomate, frijol, compañías constructoras, talleres mecánicos, gasolineras, hoteles en toda su zona de influencia. Sinaloa, Jalisco, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca. Durante años creó una estructura financiera de tapadera. La pasión del capo era no solo encontrar nuevas y mejores formas de traficar la droga, sino también la ganadería. Está enamorado de las vacas. Dijo Gagiola al explicarme que el Mayo siempre habla con orgullo de sus miles de cabezas de ganado premium, útiles tanto para carne como para producción de leche y sus derivados. Nada le han incautado, dijo Gagiola, pese a que el gobierno de Estados Unidos ha identificado varias de sus compañías ganaderas, como Nueva Industria Ganadera de Culiacán y Establo Puerto Rico. Lleva años trabajando legalmente en México, hasta ha recibido subsidios del gobierno. Ismael Zambada García hace todo en grande. Así como construyó un imperio criminal que abarca una buena cantidad de países, también construyó un imperio de negocios legales, de los cuales la parte de ganadería y agricultura es la que más le gusta y atiende personalmente. El hombre tiene una triple personalidad. Capo feroz que ordena quién vive y quién muere en el cártel de Sinaloa. Hombre de negocios que se codea con importantes empresarios y campesino. No le quita el sueño que tenga abiertas acusaciones criminales en su contra de sur a norte y de este a oeste en Estados Unidos. En la Corte del Distrito Norte de Illinois junto con Vicentillo desde 2009. En la Corte del Distrito Este de Nueva York junto con El Chapo. Y una más en la Corte del Distrito Oeste de Texas desde 2012. La más reciente está en la Corte del Distrito Sur de California, que data de 2014. ¿Será que confía en su eterna buena fortuna? La primera acusación criminal es de 1997.
Se abrió en la Corte del Distrito Este de Arizona, donde lo acusaron de tráfico de marihuana y cocaína. Se giró una orden de aprehensión en su contra que nunca pudo ejecutarse, y en 2001 los cargos se anularon de forma inexplicable. No corrió con la misma suerte su cómplice, Raúl Palacios Barreda, a quien detuvieron y sentenciaron a 11 años de prisión. Por medio de distintos nombres falsos, Ismael Zambada García se hace pasar como un importante ganadero. Lo era. Se hace llamar Jerónimo López Landeros, Javier Hernández García, Ismael Mario Zambada García, Mario Ismael Zambada García, Jesús Loaiza Avendaño e Ismael Higuera Rentería. Mayo nunca dejó de ser un campesino, comentó Gagiola. Le gusta el campo, le gusta ensuciarse las manos en la tierra y pasa horas recorriendo sus cultivos y cosechas de vegetales legales. Sus negocios lícitos en Sinaloa, en especial los agrícolas, se desarrollan en una vasta extensión de cerca de 4.700 kilómetros cuadrados y comprenden sobre todo el municipio de Culiacán, particularmente las sindicaturas de El Salado, donde se encuentra la ranchería El Álamo, su lugar de nacimiento, Quilá, Costa Rica y El Dorado, y los municipios de Mazatlán y Elota, además de negocios en Baja California, Sonora y Guadalajara. La red de compañías vinculadas al Mayo es como una matrioshka. Como la muñeca rusa de una sola empresa, se derivan muchas más, una tras otra, por medio de los accionistas, administradores, comisarios y representantes legales. Los mismos notarios públicos crean constantemente muchas de las nuevas empresas. Las firmas tienen objetivos diversos: transporte de carga, construcción, industria de lácteos, agricultura y ganadería, obra pública y privada, desarrollo inmobiliario, gasolineras, escuelas, guarderías, importación y exportación de equipos y aparatos de refrigeración, talleres mecánicos, fabricación, distribución y venta de todo tipo de calzado, accesorios, lencería, perfumería y ropa en general, etc. Algunas de estas compañías han logrado legitimarlas usando recursos públicos o subsidios, evidentemente no porque les falte el dinero, y participando en eventos financiados por el gobierno. El gobierno de Estados Unidos ha identificado algunas y otras han estado fuera de su radar. Gagiola me dio acceso a actas de asambleas, actas constitutivas y contratos, pero eso era solo la punta del iceberg. En ninguno de los documentos escritos por Vicentillo habla de la red empresarial de su padre. En las pocas líneas que dedicó al tema, defiende a su madre diciendo que estaba formalmente divorciada de su padre desde hacía años y que, por lo tanto, nadie debía molestarla ni en su persona ni en sus bienes. El punto frágil de su argumento era que Chayito, que en todo momento se identifica como ama de casa y mujer soltera, ante las notarías en las que hace y deshace con las empresas, no tiene cómo justificar la procedencia de las millonarias inyecciones de capital que ha recibido en algunas de las compañías. En Italia, uno de los países con leyes más avanzadas contra la mafia, el lavado de dinero y el crimen organizado, ningún mafioso pondría las propiedades a nombre de ningún familiar, pues en automático la ley considera que forman parte de la red financiera criminal, en el mismo concepto que lo hace el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Máxime si la esposa y los hijos, quienes aparecen como socios, no tienen ningún sustento económico más que el proveniente del mafioso. Y aunque después de varios años casi no quede rastro del dinero ilegal con el que se creó la empresa, queda señalada por su origen y por la presunción de que puede continuar lavando dinero. Estudiando el complejo sistema de investigación italiano, los ministerios públicos y fiscales, una vez que localizaron una empresa claramente con vínculos mafiosos, más que evidente si es la propia familia, investigan los vínculos de esa empresa primaria con cualquier otra empresa, rastreando el nombre de socios, comisarios, directores, administradores y apoderados legales, ya que es común que el mafioso utilice la misma red que le da seguridad y que podría parecer anónima. Esto produce un efecto cascada que permite investigar minuciosamente cada una de las compañías secundarias, llegando incluso a compañías terciarias, provocando una nueva cascada de compañías vinculadas. Este método hace de Italia uno de los estados más eficientes en confiscar recursos de la mafia, las organizaciones criminales y las empresas que lavan dinero. Es tan eficiente que muchos mafiosos prefieren llevar sus inversiones a otros países. De acuerdo con los patrones de conducta de la mafia, también es frecuente que busquen no solo socios comunes y corrientes, sino grandes empresas que cotizan en las bolsas de valores, pues podrían ser poco sospechosas. Tomando como punto de partida los nombres de las empresas, socios, apoderados, directores, administradores y notarios señalados por el gobierno de Estados Unidos desde 2007 de pertenecer a la red de tráfico de drogas del Mayo, encontré más de 40 compañías asociadas.
Las empresas primarias son Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, 1988. Autotransportes JIM, JYM, 1996. Multiservicios Hevis, 1998. Establo Puerto Rico, 2000. Jamaro Constructores, 2001. Rancho Ganadero Las Ánimas, 2001. Estancia Infantil Niño Feliz, 2001. Zarca de Occidente, 2001. Zarca de México, 2004. Autódromo Altata, 2001. Arte y Diseño de Culiacán, 2000. Frisasa, 2002. En todas se registran claramente como socios familiares del líder del cártel de Sinaloa, incluyendo a Vicentillo, su esposa y sus hijos. Colegio Azteca de Culiacán. Construmármoles y Granito. Comercializadora El Chamuco. Construcciones de la Costa. Armadillo International Commerce, entre muchas otras. Los notarios de Sinaloa más socorridos por la familia del Mayo son el número 81, José Antonio Núñez Bedoya, el número 116, Matías Santiago Astengo Verdugo y el número 79, Lamberto Alfonso Borboa Valenzuela. Nadie en Sinaloa trabaja sin el permiso del Mayo, sentenció Gagiola. Desde hace tiempo dicen que el Mayo se va a retirar, que está enfermo. Él no habla de eso conmigo. No se ven señales de ninguna enfermedad seria. Todavía manda a traer muchachas a cada rato, ironizó el abogado. A diferencia del Mayo, el Chapo no supo hacer lo mismo o no tuvo los mismos beneficios de quien necesitaba el aval. Cuando Rafael Caro Quintero fue liberado por órdenes de un juez en 2016 y a los pocos días se convirtió en un prófugo, los hijos del Chapo lo buscaron para pedirle consejos acerca de cómo crear un patrimonio legal. Cuando formó parte del cártel de Guadalajara, Caro Quintero invirtió en terrenos y propiedades en Guadalajara que con el tiempo adquirieron un valor millonario. Ahora los hijos que tuvo con su primera esposa, María Elizabeth Elenés Lerma, tienen un patrimonio inmenso. Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, Nueva Industria, creada en 1988, es uno de los pilares de los negocios legales del Mayo. Cuando se creó, el presidente era Jesús García Mendoza, el secretario, Fernando Iribe Picos, y como responsable de los dineros, la parte más importante, el doctor Jaime Otañez García. Para 1996, Chayito, sus hijas Miriam Patricia, Mónica del Rosario y Modesta Zambada Niebla, estas dos últimas aún eran menores de edad, ya eran propietarias formales de la empresa, junto con el propio Otañez García, Iribe Picos y Arcadio Osorio Quintero. En las asambleas de accionistas que se realizan, Chayito siempre ha sido designada como presidenta según las actas a las que me dio acceso Gagiola. La compañía creció velozmente. En 2003, el capital social era de 20 millones de pesos y en 2006 aumentó a 62 millones de pesos. Chayito se convirtió en socia mayoritaria con la inyección de capital de más de 40 millones de pesos. El domicilio oficial que ella proporciona en los actos notariales es calle Ciudad de Hermosillo, número 1168, fraccionamiento Las Quintas en Culiacán. En 2007, la madre de Vicentillo nombró como apoderado de la empresa a José Antonio Peregrina Taboada, quien era representante desde 1996 y cuyo poder sigue vigente. Y en 2009, designó también a Humberto Castellanos Ábalos, cuyo poder también sigue vigente de acuerdo con el registro público de la propiedad. Según los últimos cambios asentados, el doctor Otañez García y Fernando Iribe siguen siendo socios de la empresa con la familia del Mayo. En 2011, a nombre del ex socio del Mayo, Arcadio Osorio, se creó la empresa productora y comercializadora de cítricos Osorio, dedicada también a actividades agrícolas, de pesca, mineras y turísticas. Así como el Mayo definía en México y Estados Unidos el precio del kilo de cocaína, marihuana y heroína, al mismo tiempo se ha sentado a la mesa gubernamental junto con grandes compañías lecheras transnacionales para definir el precio en el que se compra la leche a los productores. Aunque desde 2007 Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán estaba identificada por el gobierno de Estados Unidos como parte de la red criminal del Mayo, la empresa participó en la Comisión Estatal de la Leche de Sinaloa. Ahí se toman las decisiones sobre el sector, como los apoyos federales, y se definen las políticas públicas para los ganaderos, como las obras de infraestructura que impulsarán el sector, el financiamiento y las normas sanitarias. Pero sobre todo, se toma la decisión de fijar el precio del litro de leche.
Es difícil pensar que con el poder del Mayo y con su conocida reputación de intimidar o asesinar a socios, amigos y competidores, alguien se podría oponer a sus deseos en la comisión. Nueva Industria, controlada por el ama de casa Chayito, participó en al menos 3 ocasiones en reuniones de la Comisión Estatal de la Leche de Sinaloa entre 2011 y 2012. El gobernador era Mario López Valdés, el mismo que había puesto como jefe de la Policía Judicial a Chuy, el empleado del Mayo. La comisión la presidía el secretario de Agricultura y Ganadería, Juan Nicasio Guerra Ochoa, el subsecretario de Ganadería, Francisco Javier Castillo, el director de Desarrollo Ganadero, Alfonso Valdés Gagiola, y el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, Faustino Hernández Álvarez, quien ahora es diputado local del PRI. Son los integrantes de la actividad, como son los productores lecheros y empresas pasteurizadoras de la leche, en coordinación con el gobierno estatal, con el único propósito de llegar a un acuerdo para el pago del litro de leche. Así justifica el gobierno actual de Sinaloa la presencia de la empresa del Mayo en las reuniones de la comisión. Qué fortuna para el capo que el subsecretario de Agricultura justo en ese tiempo fuera Óscar Félix Ochoa, primo de su consuegro. A las reuniones envió a José Antonio Peregrina Taboada como representante de Nueva Industria. Según lo que el mismo Peregrina informó en su perfil público, también fue gerente de Lechería Santa Mónica de 1993 a 2012. Aunque públicamente ya estaba señalado desde 2007 como parte de la red financiera del Mayo, eso no fue obstáculo para sentarse con el secretario estatal de Agricultura. El 13 de diciembre de 2011, Peregrina participó en la reunión al mismo nivel que Lala Mazatlán, de Grupo Lala, uno de los productores de lácteos más importantes del continente americano, Lechera Guadalajara y Pasteurizadora Sinaloa. Ahí se fijó el precio de compra de leche fría a 5.70 pesos. Se aprobó el informe financiero de la comisión y se les informó a los asistentes de las gestiones que se estaban haciendo ante el Congreso para proteger a los productores de leche. En 2012, la empresa del Mayo estuvo presente en las reuniones del 23 de mayo y del 14 de junio al lado de empresas como Cremería Santa Clara y Lincoln Unidos Luna. Ahí se definió un alza en el precio de la compra de leche a productores y se fijó en 7 pesos por litro. Nueva Industria ha sido hábil para legitimarse. Fue beneficiaria indirecta del Consejo Directivo del Fondo de Pequeñas y Medianas Empresas de la Secretaría de Economía al participar en eventos financiados por el Consejo. Uno de ellos lo organizó en 2009 el Centro de Ciencias de Sinaloa con el nombre de Segundo Foro PYME de Competitividad. Y en 2010 y 2011 fue invitada al Encuentro Nacional de Proveedores de la Industria Alimentaria, organizado por la Canacintra, de la cual es el asociado número CNI-27. De nuevo, en esas fechas la compañía ya era públicamente señalada como parte de la red de lavado de dinero del líder del cártel de Sinaloa, pero eso no parecía importar. De acuerdo con información revelada por empleados, Nueva Industria estaba a la vanguardia y hacía compras nacionales e importaba maquinaria para contar con el mejor equipo. Participé en la planeación de la estrategia para el crecimiento de la planta pasteurizadora, logrando la disminución de costos de producción durante los primeros 3 años de activado el plan y pese a la inflación de los tiempos, formando equipos de trabajo para incrementar la productividad y controles en las áreas de producción, envasado y almacenes. Dice Ascensión Urquídez Lara en su currículum público, quien afirma que trabajó para Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán de 1995 a 2000, periodo que representa una de las etapas de mayor crecimiento en el negocio del narcotráfico para el Mayo. Es curioso que no diga que fue socio de la compañía, como aparece en los documentos de constitución, aunque según su propia información en aquella época, estudiaba los primeros años de la carrera en el Instituto Tecnológico de Culiacán, 1986-1990. Urquídez Lara, prestanombres o socio del Mayo, dice estar vinculado con otras empresas dentro y fuera de México, como Camas S., Agroméxico S.A.D.C.B. y Ocompo Agroméxico S.A.D.C.B. en Zapopan, Jalisco, dedicada a la venta de abonos especiales de alta calidad en el segmento de la agricultura especializada. En al menos una ocasión registrada, esta empresa exportó 14.335 kilos de fertilizantes a Barcelona. La mercancía salió por el puerto de Altamira, Tamaulipas. No obstante, Urquídez Lara omite decir que también aparece como socio en la empresa Construcciones de la Costa, creada en 1993 en Culiacán y dedicada a la construcción, y como administrador único en Armadillo International Commerce, creada en Guadalajara en 2007 y dedicada a la compraventa de mercancías, cualquiera que sea su tipo, para su exportación o importación, para su venta en territorio nacional o en el extranjero.
Al igual que el Mayo, transporta droga de un lado a otro por territorio mexicano. La empresa Nueva Industria transporta leche. Aunque se supone que la produce en Sinaloa de 2011 a 2019, ha obtenido 104 permisos de la Secretaría de Agricultura del Estado para transportar leche cruda vía terrestre de Guadalajara a Culiacán. En ese lapso, la empresa movió un mar de leche, más de 12 millones de litros. De acuerdo con la narración de Vicentillo, esa misma ruta terrestre es clave para las actividades de narcotráfico de su padre. Me recordó al viaje de las pipas con gasolina de Gonzalo, Macho Prieto, o los camiones con pollos congelados de Bachoco del chino Antrax. Por su parte, Autotransportes JYM, JIM, está a nombre de María Teresa Zambada Niebla, hermana de Vicentillo y exesposa del narcotraficante Javier Díaz, asesinado en la Ciudad de México. Sus socios son sus hijos, Javier Ernesto y Maite Díaz Zambada. Su objeto social es el establecimiento y la explotación del Servicio Público Federal de Autotransporte de Carga en las rutas o tramos de jurisdicción federal o local. Esta empresa compró a crédito en junio de 2004 una flotilla de 4 tráileres de Daimler Chrysler Services de México por $101,000. La misma María Teresa rentó los camiones a Nueva Industria. Quien firmó el contrato de arrendamiento por la empresa lechera fue José Antonio Peregrina Taboada. Como María Teresa era también accionista de la empresa, se estaba arrendando a sí misma. 14. El gobierno de México paga millones a empresa del Mayo. El sueño de cualquier hombre que se dedique a lo que se dedica el Mayo debe de ser tener su propio aeródromo y más si funciona con el permiso del gobierno para que nadie fastidie. A nombre de Chayito, la mamá de Vicentillo, opera el aeródromo denominado Campo Puerto Rico. Se trata de una franja de pavimento ubicada a un costado de la ranchería Valle Escondido y Presa El Alguate, en medio de los campos de riego, propiedad de la familia donde cultivan una parte de su gran producción agrícola. La rústica pista cuenta con un bodegón que en el techo tiene las siglas CPK, que es la clave de operación asignada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, que se utiliza para planes de vuelo y radiocomunicación. En 2004, durante el gobierno de Vicente Fox, la Dirección de Aeronáutica Civil de la SCT le otorgó el permiso a Chayito de operar un aeródromo de servicio particular, luego de acreditar que tenía la capacidad jurídica, técnica, administrativa y financiera. Incluso le autorizó prestar servicios a terceros, siempre y cuando ofrezcan el servicio de transporte aéreo nacional, ya sea privado o comercial. El permiso se concedió para aterrizaje y despegue de aviones de hasta 15 metros de longitud. En 2016, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la directora general de Aeropuertos Maricruz Hernández García le renovó a Chayito el permiso de operación de la pista durante los próximos 15 años, es decir, hasta 2031. En el documento quedó plasmada la firma de la madre de Vicentillo, quien está identificada por el gobierno americano como parte de la red de lavado de dinero de los negocios criminales del Mayo. Y también quedó plasmado que se envió una copia al Centro de Mando y Control del Sistema Integral de Vigilancia Aérea de la Sedena, lo cual no deja de ser irónico, el cual, hasta ahora, no se ha opuesto a la operación de la pista aérea. Es difícil no pensar en los relatos de Vicentillo acerca de cómo su padre sube y baja de sus propias avionetas y helicópteros cuando le da la gana. Qué ventaja que el propio gobierno le facilite la infraestructura hasta de las pistas aéreas. Establo Puerto Rico se creó en el año 2000 ante el notario Núñez Bedoya. Las accionistas son las hijas del Mayo y Chayito, María Teresa, Miriam Patricia y Mónica del Rosario Zambada Niebla. En 2001, en una extraña operación a raíz de una supuesta deuda de la empresa con Rosario Niebla Cardosa, de 40.3 millones de pesos por la adquisición de ganado vacuno, maquinaria agrícola, equipo de transporte y otros activos, se le hizo accionista y se autorizó un aumento de capital social de 40.3 millones de pesos, convirtiéndose así en socia mayoritaria, al igual que en Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán. Como parte de la estrategia de legitimación de las compañías, al menos de 2012 a 2019, Establo Puerto Rico se ha beneficiado del Programa Especial de Energía en materia de electricidad para uso agrícola. El subsidio se le ha dado para bombeo o rebombeo al equipo localizado en el predio El Alhuete, en la Sindicatura de Costa Rica, que abarca al menos 100 hectáreas. La dirección del recibo de luz de Establo Puerto Rico es una propiedad agropecuaria localizada en Canal Principal kilómetro 16.5 de la localidad Laguna Colorada, en El Dorado, Sinaloa. Esta dirección está del lado opuesto del valle de siembra con irrigación, donde está la pista aérea, la cual da una idea de la amplitud de los dominios.